Bueno, pues con respecto aos recortes sociais, sobre todo en educación, en cooperación, en sanidade, me parece o peor que se podía facer. Verdaderamente en la sanidad y en la educación serían las dos últimas partes donde habría que recortar dinero. Opino que en cambio que habría que reforzarlos. Hay muchos recortes sociales y el problema es que los de la tercera edad los han, congelado lo que estábamos cobrando, que era una miseria, para que entonces el día de mañana ves, por ejemplo, ahora a la banca, que a los señores que han dejado la banca les dan 3.000 y pico millones de euros y ya está. Ayuda a acción humanitaria precisamente en un año que está habiendo una crisis de hambruna en África y la ha cortado fulminantemente. La ayuda a cooperación la ha cortado por la mitad. Entonces, con esto no deberíamos estar jugando porque hay proyectos y hay personas que están dependiendo de eso. Parece que pagan siempre las personas de forma injusta, las personas más necesitadas, y la prioridad es alimentar a los mercados y a un montón de poderes que evidentemente nunca sabes dónde están, pero que ahora más que nunca comprobamos que existen. Que a fame e a pobreza, que deberían ser a primeira urxencia, nos deberían sacar os colores, estar no século XXI pois esquilmando pois a outros países que realmente chamamos desenvolvidos, pero que son países ricos os que nos realmente pues explotamos. Entonces, axuda ao desenrolo, eu non a considero tan axuda, sino de alguna maneira devolver que lle roubamos. Parece que non se vai a acabar nunca esa meta do 0,7%. Neste momento estamos co 0,06%, isto convirte a Galicia na cola total da solidaridade. Pareceme pero fatal. Fuerte, Rubén, tira fuerte, va a haber que hacer un empujoncito por aquí, hay que hacer un empujoncito. Ahí está. Bravo, Rubén. Os recortes en benestar social son innecesarios e injustificados. Hai que recortar en outro tipo de cuestións como os salarios dos políticos, as infraestructuras innecesarias e as macroobras escaparatistas que nos dan vergonza. O que non se pode facer é gastar precisamente en outras cousas, en inversións que nin se usan, en grandes instalacións que non se sabe ainda o que se vai poñer dentro das instalacións. En todo eso é o que queda, o que precisamente se recorta é o máis necesario, o que non sei, atende ao benestar das persoas, a felicidade das persoas, que non son grandísimas cantidades. Por ejemplo, en el tema de la dependencia, pues hay una dificultad bastante grande para cubrir las necesidades de las personas con dependencias, ¿no? Y realmente es porque nunca hubo un presupuesto para ese tipo de ayudas. Entonces, ya empezando por ahí, el resto, el recortar de donde ya no hay, es un poco, no sé, es complicado, ¿no? Que vaya a pasar y que nos vamos a quedar con sanidade, con educación y con todo privatizado. Un horror. Ahí vamos. A clase política non debe esquecer que, a pesar da crise, a sociedade galega apoia por inmensa maioría a axuda ao desenvolvemento. A min pareceme terrible esta serie de recortes que se están facendo non só aquí en España, en todo o Estado español, senón sobre todo cando repercute nos máis empobrecidos, nos máis débiles. Todas estas cosas yo creo que se suelen hacer un poco para apagar fuegos y realmente no hay una planificación adecuada, o por lo menos es la impresión que da. Nosotros desde la sociedad civil evidentemente considero que somos los que tenemos que unirnos y evitar que eso continúe y siga.